Nos acompaña ya a esta hora el señor José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de los Trabajadores del Ecuador, UGT. Señor Villavicencio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues nos gustaría iniciar este diálogo conociendo las reflexiones y las lecturas que le deja a usted la reunión mantenida el día de ayer con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, un día después de las protestas que las organizaciones de los trabajadores y otras organizaciones sociales en las que participó también la CONAIE estuvieron en las calles no solo de la capital de la República, sino también de otras ciudades del país, entre ellas Cuenca. ¿Puede comentarnos, por favor, cuáles son las conclusiones que le deja a usted esta primera reunión mantenida con la ministra? Buenos días, saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Me gustaría conocer si se me escucha bien para poder entrar en materia. Sí, le estamos escuchando muy bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Mire, nosotros coherente con lo que hemos venido planteándole al pueblo ecuatoriano, la predisposición, la voluntad de sentarnos a dialogar con el gobierno, asistimos a un llamado el día de ayer por parte de la ministra de Gobierno, donde dejamos sentada cuál es nuestra posición política frente al gobierno y cuáles son nuestras demandas. Dejamos sentados en la mesa 7 ejes que son fundamentales para el pueblo ecuatoriano. La preocupación sobre el tema de la liberación de los precios de los combustibles que a base del decreto mensualmente se le afecta al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos dicho claramente que debe haber la voluntad de congelar los precios de los combustibles y derogar ese decreto que es muy grave para los ecuatorianos, que lamentablemente desde el 2020 se sigue mensualmente incrementando estos valores y al final del día el afectado es el pueblo ecuatoriano. El segundo eje tiene que ver con la seguridad social, que nosotros hemos planteado nuestra preocupación que en el presupuesto general del Estado no consta el 40% para pagar las pensiones jubilares, el tema de la deuda de salud que bordea los 7,000 millones de dólares y que se dice que ya no hay plata para la salud, y una deuda global que bordea los 20,000 millones de dólares o los 20 millones de dólares en nuestro país. Y entonces es fundamental discutir la deuda. Segundo, el tema del Consejo Directivo del IES. Acaba de renunciar el señor Madera diciendo que existen mafias en el Consejo Directivo del IES, pero que sería bueno que hagan públicas, que se haga pública esa información, quiénes las conforman a esas mafias, que sería fundamental en el marco de recuperar nuestro patrimonio. Nosotros hemos dejado planteado de que el presidente Lasso emita el nuevo reglamento para poder elegir nuestro Consejo Directivo del IES, en vista de que hay un consejo ilegal por la prórroga de los empleadores que están desde el 2012 y los empleadores, está un señor que fue destituido por la Contraloría en el 2015, se ha comprometido entonces la ministra a hablar con el presidente para que se emita este decreto en base de una propuesta que entregaremos los trabajadores. Ahora, señor Villavicencio, desde distintos sectores de la sociedad se ha cuestionado que desde el sector de los trabajadores se lleve adelante este tipo de protestas, considerando el muy poco tiempo que todavía el gobierno está al frente de la gestión pública de nuestro país. Son apenas 4 meses, van apenas a cumplirse 4 meses del gobierno de Guillermo Lasso, y este tiempo ha sido considerado muy poco como para que se empiecen a tomar ya medidas de esta naturaleza. El día que se convocó la marcha, el día miércoles, hubo cierre de vías. Esto sin duda alguna generó malestar, ha generado también malestar en algunos sectores las advertencias o los anuncios de Leonidas Diza de que el país podría enfrentar un nuevo octubre si es que las demandas que se están haciendo públicas en el transcurso de estos días y las mismas que usted acaba de alguna manera de exponer no son escuchadas y no reciben una respuesta oportuna del gobierno nacional. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? 3 elementos de eso. Mire, nosotros ratificamos que el presidente Lasso, que se posicionó el 24 de mayo, conocía cuál era la situación económica, política y social del país, pero sobre todo cuáles eran las principales demandas en el tema de seguridad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del empleo, entre otros aspectos. Él lo conocía.
Y nosotros preocupados de que no había la voluntad de recibirnos, hicimos 2 movilizaciones, el 11 de agosto y 15 de septiembre. Producto de eso es de que ha habido el llamado de la señora ministra para discutir estos aspectos que son fundamentales. Mire, nosotros hemos dejado sentado nuestra preocupación sobre el tema de el empleo en el país. Siempre la UGT, el Frente Unitario, hemos luchado permanentemente por la generación de empleo, pero hemos dejado sentado que la ley no va a generar empleo. Precarizar las condiciones de vida, tener trabajadores en categorías, unos con derechos y otros sin derechos, no va a generar empleo. Cuando desde el 2007 el sector privado no ha generado un solo empleo, se sigue manteniendo el mismo porcentaje. 14 años no se ha generado empleo en el sector privado y hoy buscan entonces a través de la ley de oportunidades generar empleo, cuando las leyes paralelas como la ley de justicia laboral, la humanitaria, no han generado empleo. Entonces, esta situación hemos dejado planteada que debe haber entonces otros mecanismos y entender que la generación de empleo pasa por tener una economía fortalecida, recuperar el poder adquisitivo, la estabilidad que va de la mano con la reactivación económica, porque si usted tiene estabilidad puede generar la necesidad de endeudarse a través de un crédito hipotecario del sector público y privado y poder acceder a vivienda, a las necesidades para vivir dignamente. Pero eso lo puede hacer a través de tener un empleo estable. Ahora, señor Villavicencio, ustedes desde el sector de los trabajadores solicitan que se derogue la ley de apoyo humanitario y otras y rechazan de plano esta ley de creando oportunidades y más bien ustedes plantean la necesidad de que se reforme el Código del Trabajo o que haya un nuevo Código del Trabajo. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para poder mejorar las condiciones en el país que permitan y faciliten justamente la generación de nuevas plazas, considerando que 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo pleno? Es fundamental su pregunta. ¿Por qué no nos oponemos a la ley de oportunidades más allá que aún no se presente el proyecto? Se va a eliminar la jubilación patronal, el tema de las indemnizaciones, el tema de quitar el 5% de las utilidades al núcleo familiar. No se entiende de que al trabajador se le debe dar de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al componente familiar, entendiendo de que ese derecho es parte de el deber social de la familia como tal. Entonces estas son nuestras preocupaciones. Segundo, entender que la ley no genera empleo, se no regula las condiciones entre empleador y trabajador. ¿Qué hacer? Mire, es fundamental atender el agro, garantizar el mercado y el capital. Y cuando decimos el mercado, para que no ocurra hoy lo que está pasando con los lecheros, arroceros, con el tema de los pequeños comerciantes en el tema del banano. ¿Qué están exigiendo? ¿Qué estamos exigiendo? Garantizar el mercado para que les paguen los precios justos. 45 centavos al litro de leche, 36 dólares el quintal de arroz, 4 dólares la caja de banano. Que exista capacitación, que existan subsidios para el tema de los elementos que se necesite para producir en el agro. A cambio de eso se pone la tierra, la mano de obra, acompañado de, cuando decimos capital, que el gobierno garantice políticas crediticias a largo y mediano plazo. La política crediticia sirve para el campesino, para el agricultor, para el emprendedor, para el pequeño y mediano productor que tuvo que cerrar algunos emprendimientos producto de la pandemia y que esté endeudado. ¿Por qué no se le condona los intereses así como se le hizo con los grandes grupos económicos? Entonces es fundamental un aspecto. Segundo, el tema de fortalecer la pequeña y mediana industria. ¿Cómo se dice que tenemos energía eléctrica para vender a otros países? Démosle a un costo mínimo la energía eléctrica y otros componentes que se requiere para que funcione adecuadamente la pequeña y mediana industria y genere empleo. Hay que eliminar ese 2% del emprendimiento, del impuesto a la renta, que no son ni de las ganancias, sino el capital. Fundamental entonces entender que el empleo se va a garantizar o se va a ejecutar tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público hay que entregar los recursos a los municipios, a los consejos provinciales,
para hacer la obra en la comunidad, en el sector, la viabilidad que es fundamental. Ahí generamos más fuentes de empleo. Hay que reabrir las 16,000 escuelas que tienen que ser intervenidas para que vuelvan 4 millones de niños, niñas y jóvenes de manera presencial. Ahí se va a necesitar arquitectos, albañiles y se va a reactivar la economía en esa localidad. Entonces el empleo se lo tiene que ver de una manera general, tanto desde el sector público y también del sector privado, pero no únicamente entender de que solo del sector privado y a través de la sobreexplotación laboral se va a generar empleo, y no es así. Hay que tomar medidas macro para resolver esta necesidad fundamental de los 5.700.000 personas de la población económicamente activa que están en la desocupación y en el subdesempleo. Además, señor Villavicencio, ustedes piden una reforma, una revisión del actual Código del Trabajo. ¿Es necesario trabajar un nuevo, mejor Código del Trabajo? Por supuesto que sí. Nosotros hemos venido planteando que nos sentemos a discutir una sola ley laboral para los ecuatorianos. Y por eso el Frente Unitario en las próximas semanas va a entregar el proyecto. No es correcto tener leyes paralelas para una misma actividad. Un código del trabajo moderno, de acuerdo a la situación actual, sí, totalmente de acuerdo. Pero que ese código moderno no signifique tener a trabajadores en condiciones precarias. Se dice que no se contrata a jóvenes ni tampoco a gente que tiene más de 40 años. Primero, a los jóvenes no se les contrata porque dice que no tienen experiencia. Nosotros hemos venido planteando que las prácticas preprofesionales, las pasantías sean tomadas como experiencia laboral, que al joven se le dé la oportunidad de trabajar 4 horas diarias, 20 a la semana, 80 al mes, pero un trabajo parcial permanente con todos los beneficios de ley es fundamental, pero a la par también garantizar ese derecho a la educación, que es fundamental, y entender de que todas las personas tenemos derecho al trabajo. No se puede entonces permitir que no se contrate a gente que tiene 40, 45 años con el pretexto de los empleadores de que ya no rinde, que ya no produce igual que un joven. El derecho al trabajo es parte de los derechos humanos, parte del deber social, y no se lo puede tratar entonces como si fuera un producto. Entonces es fundamental discutir una sola ley laboral para todos los ecuatorianos. Ahora, señor Villavicencio, ¿qué se viene después de este primer diálogo con la ministra de Gobierno y otras autoridades? ¿Hay la propuesta de continuar en mesas de trabajo? ¿Se plantearon plazos quizás para tener una respuesta de las demandas que se plantearon en este encuentro el día de ayer? ¿Qué se viene ahora? Cabe señalar de que los planteamientos hechos a la señora ministra van en el marco de que sirvan como ejes centrales, si cabe el término, para la reunión que ratificamos con el presidente Lasso. Y esa reunión hemos ratificado el día de ayer, que tiene que hacerse de manera unitaria con la dirección del colectivo, donde está la CONAI, el Frente Popular y el FUD, porque hay temas unitarios, hay temas que van en la línea de defender las necesidades más elementales del pueblo ecuatoriano. La señora ministra ha planteado que van a reunirse al interno con los distintos ministros, con el mismo presidente del Consejo Directivo del IES, para analizar estos temas y luego darse la reunión con el presidente Lasso, que hay una fecha tentativa que sería de el 27 de septiembre al 4 de octubre, en vista que el presidente sale nuevamente del país y estaría retornando el 23 de septiembre. Entonces, hemos dejado nosotros sentados los 7 ejes, como el tema del combate a la corrupción, como el tema de la inseguridad, porque no va a haber reactivación económica si no se garantiza la seguridad para los ecuatorianos, la seguridad para los turistas, que es fundamental. Entonces, esto esperemos de que se escuche. Nosotros hemos planteado un diálogo con resultados, no un diálogo de sordos, y si no se escucha, evidentemente hemos dejado también sentado que haremos uso del derecho a la resistencia, a la protesta social. Diálogo sí, con resultados, con propuestas que tenemos los trabajadores. ¿Cuál es la relación con la CONAIE, con Leonidas Issa?
La relación con Leonidas Issa es más unitaria que nunca. Se ha reactivado el colectivo de dirección nacional. El compañero Issa ha sido parte de las 2 movilizaciones que ha convocado el Frente Unitario. La próxima semana habrá una reunión para analizar estos aspectos y ir planificando nuevas acciones, nuevas medidas, si es que no hay un resultado positivo por parte del gobierno. Lo que buscamos es de que se entienda que precarizando, afectando la naturaleza, afectando el agua, no se van a resolver las necesidades más elementales. Se requiere de políticas públicas correctas, pensando en los 17 millones de ecuatorianos, no únicamente en los sectores de siempre. Por eso nosotros lo ratificamos. El gobierno del encuentro no debe resumirse con la banca, con los grandes grupos económicos y con el Fondo Monetario Internacional. Debe resumirse en escuchar las necesidades del pueblo ecuatoriano. Bien, queremos agradecer al señor José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de los Trabajadores del Ecuador. Señor Villavicencio, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.